Oye, Ernesto, ¿cuántas personas conoces? ¿Cómo que cuántas personas conozco? Sí, como cuántas personas conoces. ¿Qué número de personas crees que manejas? No, pues nunca lo había pensado, ¿eh? Tu abuelo materno. Tu abuelo paterno. Tu marchanta de la verdulería. Tu mejor amiga. ¡Uy! ¡Lotería! Ay, oye, muy bien, Ismara. Entonces, ¿cuántas personas conoces? Pues, bueno, mi tablero es de 16 espacios, así que por lo menos seguro que conozco a 16 personas, pero me surgió una duda, Ernesto. Algunos de mis abuelos siguen vivos y otros ya fallecieron. Sin embargo, tuve la fortuna de conocerlos a los 4. Aunque ya no existan, ¿todavía cuentan? Sí, claro que cuentan, sí. Entonces debes estar de acuerdo conmigo de que tú y yo, de manera separada, conocemos a mucha gente, ¿a poco no? Es que por eso te comencé preguntando esto, porque no sé si conozco a mucha o poca. Ah, bueno, ¿vamos a hacer la cuenta? Vamos. Este es un juego que inventaremos, pero que queremos que ustedes también hagan y ya verán por qué. Para hacer este juego necesitamos un papel, un lápiz o pluma y un cronómetro, es muy fácil. Las instrucciones son las siguientes. Vamos a poner el cronómetro con 30 segundos. Los jugadores, que pueden ser tú y cuantos más amigos quieras, tendrán ese tiempo para anotar a tantas personas se les venga a la mente que conozcan. No importa si ya fallecieron o si ya nunca los han vuelto a ver. ¿Cuentan las personas que me encuentre en la calle? No. La regla para que los consideres es que hayas cruzado palabra con ellos. Iremos por etapas. La primera etapa será personas de tu familia. La segunda serán amigos. La tercera serán profesores. La cuarta serán las personas de nuestra colonia. La quinta serán personas que no entren en ninguna de estas categorías, pero que tengan presentes. A la de 3, ¿eh? 30 segundos. 1, 2, 3. Tiempo. 1, 2, 3, 9. 11. Bueno, vamos por la segunda ronda. Ahora toca amigos. Pongamos el reloj. ¿Lista, Ismara? Lista. Venga. 30 segundos. 3, 2, ahora. Tiempo. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, 8. Tienes muchos amigos, Ernesto. Ay, tú también. Me puse las pilas por la primera ronda y como que me preocupa la tercera, Dismara, la de profesores, ¿eh? Intenta acordarte de cuántos profesores puedas. ¿Estás bien? Ok, va. ¿Lista? Sí. 30 segundos, ¿eh? 3, 2, 1, ahora. Tiempo. ¿Cuántos copiaste? 2, 3, 4, 6. Viene nuestra penúltima competencia, Dismara, ¿eh? Gente de nuestra colonia o lugar donde vivimos. ¿Estás lista? Ok, muy bien, estoy lista. A ver, ponemos el tiempo en el reloj. 30 segundos en 3, 2, 1, ahora. ¡Tiempo, Dismara! No, eso está peor. Creo que tengo que ¿Cuántos socializar. copiaste? 1, 2, 3, 4, 5. 9 vecinos. Muy bien. Son con los que jugaba a las escondidas cuando estaba chiquito. Muy bien. Última ronda. Última ronda, la de cualquier persona que se nos pueda venir a la mente. Esta es nuestra oportunidad para asegurar la victoria o, pues ya, Ok, sucumbir ante el contrincante, ¿eh? muy bien. A ver, qué nervios. Espera, voy a usar el amarillo. Tiempo en el reloj. No, ¿Estás lista? Sí, Gente que se te venga a la mente. ¿Estás lista? así nada más. Ok, va. Ok. 3, 2, 1, ahora. ¡Tiempo! ¡Tiempo, Dismara! Ay. ¡Tiempo! Esto está acá. Pienso demasiado. 8. 5. Ay. Dije que tú conoces más personas que yo. Bueno, pero la diferencia tampoco es mucha. Nada más teníamos 30 segundos contra el reloj, Dismara. A ver, ¿qué crees sí que pasaría si nos tomáramos todo el tiempo del mundo para poder hacer esto? Ay, pues yo creo que sí tendríamos unos números más grandes, la verdad. Pero me pongo a pensar en todos los que yo olvidé. Seguro que si tuviera una muy buena memoria desde chiquita, la cantidad podría ser muchísimo más grande que mi lista. Pues te tengo noticias, Dismara, ¿eh? Tampoco sería muy grande. Y de hecho, aunque el juego de ahora lo gané yo por algunos
Tampoco pienses que nuestra lista bien pensada y con mucho tiempo sería muy distinta entre tú y yo, ¿eh? ¿Y tú cómo sabes? ¿Hiciste el ejercicio por mí? ¿Te metiste a mi lista de contactos de Facebook espiar? ¿Cómo crees, Ismara? No, te digo esto por el número de Dunbar. ¿Habéis escuchado hablar de este número? No, pero por el contexto de nuestro juego me da la impresión de que tiene algo que ver con el número de personas que podemos conocer en nuestra vida. ¿Será? Elemental, Ismara, estás muy cerca. Vamos a ver la siguiente cápsula. A finales del siglo pasado, el antropólogo Robin Dunbar describió algo interesante. Él propuso que existe una relación entre el tamaño del cerebro de los primates y la magnitud promedio del grupo social de la especie a la que pertenece. Esto es porque, de acuerdo con él, el tamaño de la corteza de nuestros cerebros, que es la parte de este órgano relacionado con la manutención de las relaciones sociales, por lo que mientras más desarrollado este componente, mayor el número de individuos con los que se puede mantener una relación estable. De este cálculo pudo hacer una estimación del tamaño del grupo social de un humano. Ese número es 150, y al cálculo que obtuvo a partir de la extrapolación de una regresión lineal, lo llamó como él, el número de Dunbar. Es así que la estimación del número de Dunbar nos indica la cantidad promedio de individuos con los que podemos llegar a mantener relaciones sociales. Como lo mencioné, para ser consideradas parte de este número, dichas relaciones deben ser estables. Esto significa que debes conocer a cada una de ellas y saber cómo están relacionadas contigo. En tu número de Dunbar entra tu familia, tus amigos, tus compañeros de la escuela, tus vecinos o hasta los que te venden la comida en el mercado de tu colonia, pero siempre y cuando mantengas una relación significativa de alguna manera. Por tanto, en este número no se encuentra la gente con la que te cruzas en la calle o el amigo de un amigo con el que nunca has tenido ningún contacto. Este número, además de servir como una referencia teórica, también se ha utilizado para tomar decisiones. Por ejemplo, el sistema de recaudación de impuestos en Suecia lo ha implementado en sus oficinas, pues considera que el tamaño de los grupos de trabajo de cada una de las oficinas del sistema hacendario debe ser de máximo 150 personas. De esta manera, se aseguran que todo el equipo de un mismo centro se conozcan. A primera vista, 150 parece ser un número pequeño para las posibles personas con las que tenemos relación, por lo que desde que Robin Dunbar lo propuso, han existido varios trabajos que han cuestionado esta idea. Algunos estudios sugieren que el rango de nuestros conocidos se mueve entre los 100 o 200 individuos, pero hay otros que van más allá. En un trabajo realizado en 2021, un grupo de investigadores de la Universidad de Estocolmo, en Suecia, realizaron un nuevo cálculo, esta vez utilizando estadística bayesiana. Este tipo de estadística está basada en el teorema de Bayes, donde se indica que el conocimiento disponible sobre los parámetros en un modelo estadístico se actualiza con la información observada. Es así que el conocimiento base con el que se cuenta funciona como una distribución previa y se combina con observaciones que se muestran de manera de funciones de probabilidades para determinar la distribución posterior y, de esta manera, hacer predicciones sobre el futuro. La estadística bayesiana es una interpretación de probabilidad, donde dicha probabilidad expresa el grado de creencia en un evento. En términos simples y retomando la idea de los humanos conocidos, la estadística bayesiana funciona de la siguiente manera. Si tenemos a un grupo de personas a las que les preguntamos el número de personas que conocen, podríamos hacer una gráfica y, en función de esa información, predecir la cantidad de personas que otros individuos conozcan. En el estudio publicado en 2021, luego de hacer un análisis basado en estadística bayesiana, los investigadores hallaron que el estimado del tamaño del grupo de humanos que alguien maneje depende del método y variables matemáticas que se utilicen. Su trabajo propone que si nos basamos en la idea del neocórtex de los seres humanos, como lo hizo Robin Dunbar, el grupo promedio de humanos que una persona conoce es de 69 y proponen que el mínimo número de personas que se pueden conocer son 4 y el máximo es de 292.
Los investigadores mencionan que este dato no es muy informativo. De sus cálculos, ellos sugieren que para conocer los límites cognitivos de los datos de los primates, en los que se incluye nuestra especie, lo mejor es hacer análisis teóricos, pero también experimentales. Y esperan que su trabajo funcione para dejar de utilizar el número de Dunbar, debido a que es un concepto con bases teóricas limitadas que carecen de datos provenientes de la realidad. ¿Y tú? ¿Con cuántas personas tienes una relación social estable? Estamos con la maestra en ciencias Irene Pisanti, quien trabaja en ecología de poblaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Irene, un honor tenerte aquí. Muy contenta de estar con ustedes, muchas gracias. ¿Por qué podría ser importante conocer el número de individuos con los que un organismo se relaciona? La vida está construida a partir de interacciones, ¿no? Y esas interacciones se dan con un lado físico, que no es vivo, al que denominamos abiótico, pero también con las interacciones entre los organismos entre sí, es decir, las interacciones bióticas. Y estas interacciones se dan entre individuos de la misma especie. Por ejemplo, los humanos interactuamos mucho entre nosotros y también con organismos de otras especies. En el mundo silvestre, no humano, estas interacciones son extraordinariamente importantes. Y una manera de abordarlas es a través de los números, de decir cuántos individuos de cada especie tengo o de una especie en particular y cómo les afecta la interacción entre ellos. A veces son interacciones muy benéficas, como en el caso del mutualismo, en donde una especie le ayuda a otra, y a veces son interacciones que terminan con la muerte de uno de los organismos porque el otro se lo come, como en el caso de la depredación clásica. ¿Esta información puede ser relevante para analizar otras especies? Si es así, ¿por qué y para qué? Bueno, si te refieres a especies no humanas, esta es una información extraordinariamente importante. La dinámica de poblaciones es el estudio del cambio en el número de individuos que se encuentra en una población en un momento dado. Y tú lo puedes hacer a distintos intervalos de tiempo, dependiendo de cómo se comporte lo que estás estudiando. Pero existen numerosísimos estudios de demografía animal y de demografía vegetal en la literatura científica y que se utilizan desde para entender el mundo natural hasta para hacer planes de uso y manejo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Quizá de las primeras disciplinas que utilizaron el estudio del número de individuos de una misma especie que coinciden en el tiempo y en el espacio, es decir, de una población, que al coincidir en el tiempo y en el espacio, pues potencialmente se pueden reproducir entre sí, ¿no? Y producir individuos nuevos. Pues de los primeros que utilizaron estas técnicas fueron los silvicultores, que son las personas que trabajan con el manejo y la explotación de los bosques desde un punto de vista extractivo. Y empezaron a darse cuenta que no podían andar talando todo lo que se les daba la gana, porque al cabo de un rato, pues se quedaban sin árboles. Y entonces de los primeros estudios, digamos, numéricos de una población no humana, fue con productos maderables. ¿Estos métodos también son utilizados para conocer cuántas personas existen en el planeta y cuántas nacen y fallecen cada día? Lo primero que los humanos nos pusimos a contar históricamente fueron humanos. Y esos son los métodos. Piensa un poco en las preguntas que hace, pensemos, en las preguntas que hace el compañero que viene y nos hace preguntas para el censo. ¿Cuántos viven en esta casa? ¿Cuántos miembros de la familia viven en esta casa? ¿Qué edades tienen? ¿Por qué son importantes las edades? Porque tú vas a utilizar esos datos, es decir, ¿cuántas personas en edad reproductiva hay en esa casa?
cuántos en edad prerreproductiva, es decir, que se van a reproducir eventualmente, y cuántos ya no se van a reproducir, cuántos ya son adultos no reproductivos, y cuántos hijos tienen. Y con eso tú sacas un promedio del número de descendientes que cada persona deja, y puedes hacer una proyección a futuro de cómo va a crecer tu población. Irene, pues es muy interesante lo que nos compartes. Te invitamos a que nos acompañes a continuar con el programa. Regresamos contigo en un momento y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Ernesto, ¿alguna vez has preguntado cuántas personas nacen y mueren en un día en todo el planeta? Pues sí me lo he preguntado, pero nunca lo he averiguado, ¿eh? ¿O has escuchado hablar de que hay un puñado de personas que son muy parecidas a ti? Pues qué afortunada es la humanidad para tener más de una versión mía, la verdad, ¿eh? O un poco de mala suerte, dependiendo del espejo con el que se mire. Ay, Dismara, nos has llevada, ¿eh? Que nosotros sí tenemos mucha suerte de que tenemos varias versiones de ti, ¿eh? Al menos una por cada episodio de Pensamiento Matemático. ¿A poco eres la misma en todos y cada uno de ellos? No, definitivamente no. Pero luego pienso que en este planeta somos más de 7.8 miles de millones de humanos y me parece un número tan gigantesco que siento que el cerebro no me alcanza para imaginarlo. Pues no te lo imagines, aquí te lo ponemos. Así, 7.8 miles de millones de personas es igual a un 7, un 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ceros. Y se calcula que al día nacen más de 380,000 personas y un poco menos de la mitad de fallecimientos. Algo así como 155,000 muertes al día. Es muchísima gente y sin embargo yo me pregunto, ¿cuántos humanos han existido en nuestro planeta? ¿Será que hay más humanos vivos ahora que los que han fallecido desde el origen de nuestra especie? Dismara, qué buena pregunta, ¿eh? ¿Y cómo le encontramos respuesta? No me puedo imaginar una manera de llegar a una respuesta. Para contestar la pregunta que ha planteado Ditmara, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos dos grupos de personas. Los que ahora estamos vivos versus todos los humanos que alguna vez existieron, pero que han fallecido. ¿Cuál de los dos grupos será más grande? Para comenzar, debemos indicar en qué momento del proceso evolutivo de nuestra especie comenzó a ser Homo sapiens. Asumiendo que nuestra especie puede rastrear hasta hace 200,000 años, se ha propuesto que en ese entonces existieron alrededor de 10,000 o 30,000 individuos. Pero también se ha dicho que en ese entonces pudieron llegar a existir hasta alrededor de 300,000 elementos de nuestra especie. Sin embargo, debemos considerar que estos son estimados, pues carecemos de la evidencia física para corroborar estos números. Sumado a esto, también debemos tomar en cuenta que los censos poblacionales de los humanos del pasado eran escasos y poco precisos. Tenemos certeza de que algunas poblaciones antiguas, como los romanos, llegaron a realizarlos, pero también recordemos que ellos contaban a los hombres que eran idóneos para formar parte del ejército. Parece ser que los censos poblacionales comenzaron a reflejar la composición de los grupos humanos para finales del siglo XVIII, para cuando México todavía no era México, sino todavía parte del Reino Español. Esta situación hace que sea complicado resolver la pregunta que planteó Ditmara. Sin embargo, tal como lo vimos con la estadística bayesiana, o también en nuestro episodio de México en Geografía y Estadística, existen métodos matemáticos que nos permiten acercarnos a cifras plausibles. Es así que se ha propuesto que el número de personas que alguna vez vivieron es más o menos aproximadamente algo así como 100,000 millones, lo que significaría que actualmente hay menos personas vivas que las que alguna vez vivieron, pero hoy ya no tienen vida. Así como las matemáticas nos ayudan a hacer estimados del pasado, también nos permiten calcular y predecir cómo podría ser el futuro. Al inicio del siglo XX, se predijo que la población humana de nuestro planeta alcanzaría los 7.85 miles de millones para el 2075. Pero, tal como lo dijo Ernesto hace unos minutos, ese número ya lo alcanzamos y ni siquiera ha terminado el primer cuarto de este siglo.
Unos 10 años después, se revisaron los cálculos y se propuso que la población de nuestra especie todavía no está cerca de alcanzar su máximo. Se pronostica que para el 2100, el número de humanos será casi 11 miles de millones, y aún así, la cantidad de personas seguirá creciendo. También hay propuestas que sugieren que, una vez que lleguemos a los 8,000 millones, el tamaño de nuestra especie comenzará a ir en declive. Debemos considerar que no solo se trata del número de humanos que nazcan, también es la cantidad de alimento, de bebida, de vestido y de espacios que se deben ocupar para alojar a todos esos humanos. Si en la actualidad ya utilizamos una cantidad de recursos suficientes como para necesitar al menos otro planeta más como el nuestro, ¿cuántos planetas se necesitarán para el 2100? Continuamos con nuestra conversación con la maestra en ciencias Irene Pisanti. ¿Los modelos matemáticos que se usan para conocer el tamaño pasado de una población son los mismos que se utilizan para predecir su futuro? Sí, pero el tamaño pasado es mucho más difícil. Hay algunos organismos a los que les puedes calcular la edad para atrás o desde atrás. Digamos, no sé, por ejemplo, los árboles en las zonas templadas tienen anillos de crecimiento. Entonces tú llegas, ves un árbol, nunca lo has visto, no lo viste germinar y además seguramente tiene allí muchos más años de los que tú tienes vivo. Y entonces hay una técnica que permite sacar un rollito muy, muy, muy pequeñito que no lesiona al árbol y tú cuentas los anillos y esos anillos son anuales y sabes, bueno, este árbol tiene 50 años, ¿no? Hay peces que en los huesos se quedan marcados, se quedan unas marcas que te permiten ver para atrás. Hay algunos renos en cuya cornamenta se puede ver qué edad tienen. En los humanos es más fácil porque tenemos censos. Irene, ¿qué factores externos deben ser considerados para describir el crecimiento poblacional? Bueno, en el caso de los humanos es muy complicado porque son causas sociales, ¿no? En el caso de la vida silvestre son causas naturales, son pues lo que conocemos como las fuerzas de selección natural. Y vas de lo más general a lo más particular, desde las condiciones climáticas generales hasta las condiciones climáticas muy puntuales. No es lo mismo ser una hierba que crece debajo de un arbolote que ser una hierba que crece en descampado. También tienes que tomar en cuenta el tipo de suelo y tienes que tomar en cuenta qué otras especies están por allí. Hay una larguísima serie de factores. El tipo de suelo no basta con decir, este tiene muchas piedritas y este tiene mucha arena. ¿Cuánta materia orgánica tiene? ¿Cuánta agua retiene? ¿Qué tan húmedo puede ser? ¿Qué tan compacto es el suelo? Un suelo muy duro o muy, muy apretado no deja que las raíces de una planta crezcan. Y si no tienes plantas, pues no tienes animales, así de simple, ¿no? Pues muchas gracias por toda la información que nos comparte, es un placer tenerla aquí y nosotros continuamos con el final del programa en Jóvenes en TV. Didmara, creo que después de conocer todas estas cifras siento como un poco de vértigo. Ya ves, cómo tener el número enfrente no es suficiente. Cuando te haces conscientes de las cifras, lo que implica que seamos tantos, es más fácil darse cuenta de que estos números son más grandes que nuestra posibilidad cognitiva. Oye, y hablando de capacidad cognitiva, sigo haciendo una revisión de mi lista, la que comenzamos con el ejercicio al inicio del programa, y creo que sí puedo llegar a conocer a más de 200 personas, ¿eh? Me impresionas, Ernesto. De verdad que yo pensé que tenías 1,000,000 de amigos, como dice la canción. Es que sí soy muy amiguero. Yo creo que más bien estoy siendo muy duro con la idea de lo que es tener una relación social estable, ¿eh? No será más que usar el método de Dunbar, que deberías hacer un cálculo usando la estadística bayesiana. Oye, yo creo que sí, ¿eh? Hacer la lista nada más así con papel y lápiz no me está ayudando mucho. Bueno, a ver, ¿y tú cómo vas? Pues yo también voy a seguir haciendo el cálculo, pero creo que me lo voy a llevar de tarea porque no está tan fácil. Porque también me pongo a pensar en todos con los que ya no hablo y que me dan ganas de volver a buscar. O los que tienes en tu lista de contactos en Facebook y la verdad es que ya ni amigos son, ¿no?
Es más, ya te da igual lo que pongan en sus publicaciones. A quienes sí nos importa lo que publiquen en Facebook es a nosotros, sobre todo cuando nos comparten lo que aprendieron en nuestros episodios y también cuando nos comparten sus dudas y respuestas a las preguntas que aquí les planteamos. Recuerden que las direcciones de nuestras redes sociales están apareciendo en pantalla y que nos encantará saber de qué tamaño es su círculo de relaciones. Hasta pronto. Adiós.